Buenas tardes, mi nombre es Anthony Hutchinson Omaña. Hoy vengo a hablarles sobre qué es el crimen cibernético, a lo que puede llegar a ser, ya sea ciberacoso o ciberbullying. Primeramente empezaremos describiendo qué es el cybercrimen. El cibercrimen es toda aquella actividad maliciosa en la que está implicado un dispositivo electrónico que esté conectado a una red, ya sea una computadora, un teléfono celular, una tablet, etcétera. Estos tipos de crímenes se les puede dar a ya sean individuos, personas o a entes como empresas. Se puede dar directa o indirectamente. Una vez visto qué es el cibercrimen, veremos cómo esa estadística, gracias al Threat Intelligence Insider Latinoamérica, nos muestra eh, cómo la gráfica de intentos de cibercrimen este 2020 son cientos a los que sufren las personas. Todo esto, más que todo, aprovechado por esta pandemia del COVID-19, ya que muchas empresas han adquirido mucho teletrabajo y esas cuestiones. Entonces, las personas que cometen estos crímenes se ven más interesadas en robar cuentas bancarias, robo de datos o el phishing con correos que los mandan a ciertos lugares a poner sus datos personales, etc. Vemos cómo el cibercrimen no solo se expande en Costa Rica, sino que también en diferentes sitios del mundo. Este caso es el de Colombia, el cual dice que en 2018, perdón, hubo 2068 casos y en el 2019 con una cifra de 2180 casos de delitos de cibercrimen. Y para este 2020 vemos como la ciudad de Córdoba, en Colombia, aumentó un 5,4% en estos casos de crímenes. Es una cifra bastante exponencial que poco a poco va a ir avanzando. Como el COMHIP, el 23 de marzo del 2012, nos indica que la utilización torcida de estas tecnologías se está poniendo en riesgo y no en pocas ocasiones lesionando tantos bienes jurídicos tradicionales, ya sea la intimidad, el patrimonio, la propiedad intelectual, la libertad sexual, etcétera, como nuevos intereses originados por el desarrollo tecnológico, perdón. Entonces, esto nos quiere decir que conforme el mundo vaya avanzando más, van a existir más formas de llegar a estafar a las personas, de llegar a delinquir cibernéticamente. Porque como sabemos, el cibercrimen se ha ido formando por la globalización, todas sus innovaciones, ya sean tecnológicas, ya sean de salud, etc. Ejemplos de cibercrimen o los más usuales sería el software troyano, que es un virus, o el gusano informático o el spyware. En este caso, el software troyano es un tipo de malware muy frecuentemente utilizado, el cual se camufla, se hace pasar por softwares normales. Entonces hace pensar a la persona que está utilizando algo normal, su ordenador está bien, su computadora, su teléfono, pero en realidad está dándole la libertad a una tercera persona con acceso a todos sus datos gracias a este virus troyano. Este virus también puede llegar a ralentizar el ordenador o el teléfono, inutilizarlo, borrarle datos, robarle cuentas bancarias, etc. El gusano informático es un programa de software malicioso, el cual, muy parecido al troyano, la característica principal es que se expande. Poco a poco, entre más tiempo este virus, este gusano cibernético esté en el aparato conectado a una red, se va a ir expandiendo como una pandemia. Entonces va a llegar el momento en el que se va a saturar de virus y totalmente la información fue robada o el ordenador fue descompuesto. Por otro lado tenemos el spyware, también llamado Spybot. Es un programa malicioso espía el cual es utilizado para recopilar la información. Un individuo afectado está siendo espiado, obviamente sin que se dé cuenta,
y toda esta información recopilada, ya sea información personal, fotos o cuentas bancarias, están siendo pasadas a una tercera persona sin que ésta se dé cuenta. Viendo estos tres últimos, pasamos al keylogger y al phishing. El keylogger es un spyware malicioso que se usa por lo general para captar información. Su característica principal es que, por decirlo de una forma, memoriza todas las teclas que usted haya presionado, ya sea si va a entrar algún correo. Este virus puede ver todas las teclas que ha apretado, se las manda a una tercera persona y puede que sean una contraseña, una clave personal del banco, información privada, etc. El phishing es el método más famoso, es el más utilizado debido a que se puede hacer por mensajes de texto, ya sea por cualquier mensajería, WhatsApp, mensaje normal, etc. Por anuncios o por correos electrónicos, el cual el cibercrimen, la persona que lo comete, se hace pasar por un ente, ya sea un ente financiero, una empresa o algo importante. Entonces se confían de la persona o hacen que la persona se confíe del mensaje, se metan, pongan sus datos personales, contraseñas, claves de banco, etcétera, haciendo a la persona pensar que sí está hablando con la empresa o con el ente financiero de dicho país. Sabiendo todo esto, que se la está pasando a una tercera persona que le quiere robar la información. Una vez visto los ejemplos, veremos cuáles son las causas del auge de este tipo de crimen. Primeramente quiero destacar que yo tengo dos marcos. Sería el de la globalización y el de la mala distribución de las riquezas. Primeramente la globalización. ¿Por qué la globalización? Okay, vemos que el crecimiento exponencial del ser humano día a día, horas tras horas, año tras año, va evolucionando, se va adaptando, pero no sabe todos los efectos colaterales que estos avances pueden tener. Por ejemplo, la pobreza, las desigualdades, la gran brecha que hay entre ricos, pobres, empresas nacionales que se ven en la quiebra por empresas internacionales, nuevas tecnologías, entre otras cosas. En la parte de la mala distribución de las riquezas, vemos cómo la globalización fue rescatada o acatada por los países más poderosos, Estados Unidos, Rusia, Italia, no sé, España, dejando a países o a poblaciones, comunidades, grupos vulnerables, en un estado financiero totalmente mal. Vemos aquí como la brecha de la economía para muchos es demasiado grande y para otros es ni para el salario básico o para llevar alimento a su familia. Vemos cómo la mala distribución de las riquezas provoca que el ser humano no tenga más remedio que luchar por llevar comida a sus casas, por ver qué hacen para ganar dinero, porque como bien sabemos todos, a ningún ser humano le gusta ser humillado, pisoteado o excluido de la población. Entonces, muchas personas de estas se meten, ya sea o a la agricultura de drogas, como en el caso de México, en algunos sectores de México. Muchas personas terminan en malas andadas, como el narcotráfico, se vuelven extorsionistas, se ganan la vida como sicarios, matando, sabiendo todo esto que es ilegal y que corren contra su vida, pero no tienen de otra que ganarse su vida para llevar, eh, para llevar y tener un hogar digno. Luego de esto, veremos qué aspectos sociales y políticos permiten la permanencia de este cibercrimen. Pero acá voy a, entre paréntesis, hablar que el cibercrimen se puede convertir, como en un principio dije, en ciberacoso y en ciberbullying, llegando a límites de que personas se maten por ser tan bulleados en las comunidades de internet, o de que tanto bullying o acoso los haga suicidarse, ya no tengan salida o qué hablar con los padres. Entonces, el primer lugar sería el social.
El ciberacoso, el ciberbullying socialmente se da más que todo por Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, ahorita muy famoso TikTok, etcétera, entre otras. Entonces, todo esto lo que hace es que si una persona que no es muy aceptada por la comunidad, ya sea poniendo un ejemplo, un discapacitado, qué sé yo, que a una persona le falte un brazo o que tenga rasgos faciales diferentes, etcétera, todos estos rasgos pueden hacer que la persona se vaya sintiendo mal porque, como ya sabemos, el ser humano es un ser social. Entonces, si una persona es bulleada o acosada por esas redes sociales, poco a poco van dañando a la persona, llegando a un punto de depresión, ira, rencor o hasta venganza. Eh, o en muchos casos, la persona se quiere suicidar porque la población no la acepta tal como es, porque le ponen en ciertos comentarios que es feo, que no sirve para nada, entre muchas cosas que hacen que el ciberbullying o el ciberacoso sea bastante preocupante y como que debemos de implementar una nueva forma para que las personas sepan, o más que todos los padres hacia los niños, que sepan cómo y qué consecuencias tiene el Internet. Por otro lado, tenemos el lado político. En el lado político vemos cómo por un ejemplo, escuelas, colegios, universidades, su nivel de estudio su nivel de estudio o de enseñanza de la ciberseguridad es nula o inexistente. Eh, Ninguno de estos estudios se relaciona con las tecnologías de la información y comunicación, volviendo a las personas deficientes de saber qué es lo que hacen en las redes sociales, o en centros de juegos, etc. Entonces, en el político, ya sean programas, anuncios, capacitaciones, entre otras cosas, serían buenas para que se implementen en la población y que la población sepa las grandes consecuencias que puede ocasionar esto. Pueden perder mucho dinero, mucha información, fotos privadas, que se da mucho que... esto se da mucho. Y, y después, a lo que puede llegar el ciberacoso, el ciberbullying, puse dos ejemplos de dos niñas de 12 años, las cuales fueron acosadas. Una fue acosada y muy bulleada por sus compañeros y por otras personas en una red social. Y la otra niña fue engañada en Facebook, siendo un hombre que se hacía pasar por otra niña de la edad. Quería fomentar su amistad. La terminó engañando, le dijo que bueno, muchas excusas y al final el señor, el que cometió el crimen, le dijo que un primo de la que era amiga de Facebook le iba a recoger. Bueno, pasó todo esto, la recogió y al paso del tiempo, un mes después, esta niña llamada Micaela Ortega, de 12 años, fue encontrada muerta por dicho individuo. Por el otro lado tenemos a Rebecca Sedgwick, niña de 12 años, igual, perteneciente de una escuela en la cual era demasiado bulleada, la niña ya no aguantaba. Entonces, un día pasó por un centro que estaba apenas en construcción, habían como ciertos pisos, la niña entró al piso y se tiró del piso, se suicidó, se mató. Pero antes de que se matara, en la red social Kik Messenger en Estados Unidos, eso fue en Estados Unidos, en su nombre de estado, en vez de ponerse Rebeca, se puso la niña muerta. Posterior ya pasó esto, la encontraron muerta y todos se arrepentían claramente después del hecho tan terrible. Por otro, por otro lado, debemos de ser conscientes de cómo hacer concientizar a las personas de cómo muchos niños, bebés ya desde 2 años ya aprenden a usar teléfonos, tablets, redes sociales, ya se creen personas experimentadas siendo inexpertas. Entonces, padres, madres,
abuelos o alguna autoridad que los esté cuidando, debería ser muy cuidadosa, velar y retroalimentar al niño o a la niña del gran riesgo que está corriendo, eh, o el gran riesgo que implica usar Internet en estos tiempos. Pueden, como bien dije, perder mucha plata, perder información, secuestrarlos, abusarlos sexualmente, engañarlos, etcétera. Pero como debemos tener todo esto en cuenta, debemos tener en cuenta también que no todo lo que se vea lindo o bonito, ya sean anuncios, phishing, en una red de internet, es de confianza, ya que el ser humano tiende mucho a ser muy confiado. Entonces, una vez hablando del cibercrimen, ciberacoso, el ciberbullying, debemos de tener en cuenta o tener muy en claro que no todas las personas que son amables contigo tienen buenas intenciones, ya sean los dos ejemplos claros que di anteriormente, el de Rebeca o el de Micaela, y muchas personas más en Costa Rica también, como también el caso, un ejemplo que hace poquito pasó, de un agente judicial de la fuerza pública, de apellido Hidalgo, fue investigado y en su ordenador de la agencia tenía contenido sexual abusivo a menores de edad. Entonces vemos como ni en personas de autoridad muy alta hay que tenerles confianza. Eh, Debemos de ser muy perspicaces a la hora de usar internet, a la hora de poner información, fotos, dónde las ponemos, a quién se las damos, etcétera. Bueno, muchas gracias. Este fue cibercrimen y en cómo se puede convertir en ciberacoso, ciberbullying y tener mucho cuidado. Gracias.